Estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Antes de iniciar con el tema de ecuaciones químicas, vamos a recordar que la materia puede sufrir dos tipos de cambios, los cambios físicos y los cambios químicos. En los cambios físicos, la naturaleza de las sustancias no se alteran, lo que significa que al inicio y al final del proceso se tendrá la misma sustancia. Por ejemplo, si tenemos un papel y lo cortamos, independientemente del número de cortes que podríamos realizar, el papel seguirá siendo papel. En los cambios químicos esto no ocurre, ya que la naturaleza de las sustancias sí se alteran, lo que implica que la sustancia inicial se transforma en otra totalmente diferente. Un ejemplo típico es quemar papel. En el proceso, inicialmente tendremos papel, el cual se quemará, obteniendo así al final del mismo cenizas, la cual es una sustancia totalmente diferente a la inicial. Estos cambios químicos se producen por medio de una reacción química, y las sustancias que participan y la proporción en que lo hacen se representan por medio de una ecuación química. De modo que una ecuación química es la representación simbólica de una reacción. Y decimos que es simbólica porque utilizamos letras, números y símbolos para poder describirlas. Así, todos estos símbolos presentes en una ecuación tienen un significado. Las letras en minúscula y entre paréntesis nos indican los estados de agregación en que se encuentran las sustancias. S significa sólido, L líquido y G gaseoso. La flecha nos indica el sentido de la reacción. El signo más se utiliza para poder separar las sustancias que intervienen. Las letras nos indican los símbolos químicos que, como sabemos, son característicos de cada elemento y se encuentran presentes en la tabla periódica. Y por último, los números se utilizan para poder describir la proporción en la que se combinan las sustancias que participan en la reacción. Una ecuación química se lee de izquierda a derecha y leyéndola de este modo, primero nos encontraremos con la fórmula de las sustancias que reaccionan, denominadas reactivos. Luego viene la flecha y a continuación las fórmulas de las sustancias que se producen, denominadas productos. El número pequeño en la parte inferior derecha de cada elemento recibe el nombre de subíndice y nos indica el número de átomos de ese elemento que interviene en la ecuación. Si solo participa un átomo, el subíndice no se escribe. Así, para el caso del hidrógeno, el subíndice nos indica que hay dos átomos de hidrógeno. Aclaremos que la combinación de dos o más átomos recibe el nombre de molécula. Entonces, esta es una molécula de hidrógeno. Cuando reaccionan dos o más moléculas de una misma sustancia, representamos las cantidades por medio del coeficiente estequiométrico, que vendría a ser el número que aparece delante de cada fórmula. Y si no aparece, significa que solo hay una molécula. Para el caso del hidrógeno, que tiene un coeficiente estequiométrico igual a 2, significa que hay dos moléculas de gas hidrógeno presentes en la ecuación. Para el caso del oxígeno, que tiene un subíndice igual a 2, significa que hay dos átomos de oxígeno, y como no tiene un coeficiente estequiométrico delante, significa que hay una molécula de oxígeno. Lo mismo ocurre en los productos. El subíndice 2 en la molécula de agua nos indica que hay dos átomos de hidrógeno, y como el oxígeno no tiene un subíndice, significa que hay un átomo de oxígeno en la molécula, y dado que la molécula de agua tiene un coeficiente estequiométrico igual a 2, significa que hay dos moléculas de agua en la ecuación. Por lo tanto, la ecuación en forma general se lee: dos moléculas de hidrógeno en estado gaseoso reaccionan con una molécula de oxígeno en estado gaseoso para producir dos moléculas de agua en estado líquido.